Continuando, chicos, con el tema, hasta ayer habíamos visto las funciones de la comunicación, que eran 4: la informativa, la formativa, la persuasiva y la de entretener, ¿no? Todas ellas hacían un conjunto que en el diario vivir las utilizábamos, ¿no? O las utilizamos. Se plasman estas funciones en el momento de hablar. Ahora bien, nos toca ver los tipos de comunicación, ¿ya? Nos dice, existen 2 tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. La comunicación verbal va a ser aquella donde el mensaje es verbalizado. ¿A qué se refiere? Es decir, donde se utilizan palabras, ya sea estas de manera oral o escrita, ¿ya? Dice, ojo, es la comunicación verbal. Dentro de ella tenemos a la comunicación oral. Vuelvo a repetir, la comunicación verbal es donde utilizamos un lenguaje verbalizado. Pues se utilizan palabras que ya sean de manera oral o escrita. En la parte de la comunicación oral, es aquella donde se utilizan palabras habladas o se emiten sonidos de forma verbal. La entonación y la vocalización juegan un papel fundamental en este tipo de comunicación para que el mensaje llegue efectivamente y pueda ser interpretado por el receptor. Un ejemplo dice una conversación entre colegas, un grito de sorpresa, una conversación telefónica. Porque si nosotros, por ejemplo, escuchamos un grito, ¡guau!, vamos a presuponer que algo malo está pasando. Y entonces nosotros corremos porque nos están diciendo, puede significar una llamada de auxilio, ¿ya? Eso es dentro de la comunicación oral, ¿ya? Dentro de la comunicación verbal también vamos a tener lo que es la comunicación escrita. Pero para aquello nosotros vamos a realizar o vamos a utilizar códigos escritos. A diferencia, dice, de la comunicación oral que se pierde una vez acabe de emitirse, la comunicación escrita puede perdurar en el tiempo. Es por eso que hoy hemos encontrado, ¿no? Bueno, ellos han encontrado científicos papiros de egipcios, en rastros de escritura de la cultura aymara, etcétera. Miren, perdura en el tiempo. Lo cual dice ocasiona que la interacción con el receptor no se produzca de inmediata. La comunicación oral sí es inmediato, puesto que necesito tener a mi receptor, ya sea a mi lado o ya sea, si es por teléfono, mediante la llamada, si es vía el online, debe estar presente. ¿Me entienden? Pero en cambio en la comunicación escrita, antes de que aparezca el internet, el WhatsApp, o bueno, las muchas formas de comunicarse, el correo, nosotros teníamos que escribir las cartas y enviarlas, ¿no? Enviar las cartas por un buzón. Estas tenían que tener un tiempo de espera porque muchas veces las distancias eran largas, entonces no eran inmediatas. No la escribía yo y al atardecer la otra persona ya la tenía. Porque también influía el punto de que tenía que ir a recoger la carta a la otra persona, cuánto tiempo va a tardar. ¿Listo? Dice, en este caso tenemos los ejemplos de comunicación escrita como jeroglíficos, cartas, correos electrónicos o chats. Hoy en día, gracias a la tecnología, podemos, qué sé yo, escribir en el momento, al igual que la comunicación oral. A ver, si vemos que está, por ejemplo, en WhatsApp está en línea, sé que me va a responder. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Veamos.
vámonos con la parte de la comunicación no verbal, ¿ya? Como dice la comunicación no verbal, vamos a transmitir nosotros mensajes haciendo uso de signos no lingüísticos. ¿Cuál es el signo no lingüístico? El signo lingüístico hemos dicho, no son las palabras. Y el lingüístico, bueno, que va a consistir ¿en qué? Es el tipo de comunicación más antigua, pues era la forma en la que se comunicaban las personas cuando no existía el lenguaje. Los mensajes no verbales se pueden transmitir de manera inconsciente a la vez y a la vez se pueden percibir de forma involuntaria. La comunicación no verbal puede llegar a ser ambigua debido a que no siempre se puede controlar con lo que se transmite con la imagen o las expresiones corporales. Ojo, muchas veces, dice, lo que yo quiero transmitir quizás no es lo que estoy pensando. ¿Ya? Ese es ¿cómo sería? Ese sería un porcentaje de error que existe en esta comunicación no verbal. Por ejemplo, no sé si se les ha pasado alguna vez que, bueno, ustedes, digamos, están presentando, en lo virtual ahora, ¿no? Están presentando algo y se les olvidó poner en su mesa de trabajo algún elemento. Y entonces utilizan los gestos, ¿no ven? Los gestos o con los ademanes con la mano, señalando algo a algunos de los familiares para que nos pase, ¿no? Y hacemos así, 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 movemos. Y bueno, la otra persona no sabe qué es lo que necesitas. O como cuando algunas veces, no sé si les ha pasado que alguno de la familiar o un hermano, etcétera, le dice, ¿me puedes pasar aquello? No, no, eso no, eso de aquí, no, más a la izquierda. ¿Entienden? No nos dicen qué es, pero nos dan, bueno, señales, etcétera, en las cuales nosotros tenemos que adivinar qué es. ¿Ya? Entonces, hay un sesgo de error porque básicamente no estamos con la condición de poder nosotros entender. ¿Ya? Tendremos que conocer bien a la perfección. Ahora, quizás eso en la antigüedad, puesto que nosotros hemos visto por series y demás, donde los hombres cavernícolas solo emitían sonidos guturales, ¿no? Oh, 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 así. O bueno, parecido al de la semejanza a los de los monitos, y donde hacían gestos así, golpeando, moviendo, agitando las manos. Quizás el interpretar esos gestos, esos movimientos, puede ser dificultoso para aquel que ya no está acostumbrado a aquello, ¿no? Por esta razón, dice, la comunicación no verbal generalmente lo que buscaba hacer es reforzar el mensaje que se transmite verbalmente. Así el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación escrita también se pueden transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de colores o emoticones, o emoticones. Por ejemplo, los emoticones van a ser lenguaje verbal o no verbal. No verbal. No verbal. No verbal. Ya, muy bien, no verbal. Y entonces, hemos visto nosotros que hay una infinidad de iconos, ¿no? O bueno, en este caso sería de emojis. Por ejemplo, ustedes, ¿quién me dice qué significa? Hay un ojito, a ver, solo un ojo. ¿Qué significa ese ojo? Mirar, observar. Ya, digamos, Hans dice mirar, observar. Otros, ¿qué significa? Un ojo, a ver, ya hay que ponerle una boquita y otro ojo. Ya, pero si solo me ponen, digamos, estamos escribiendo por chat y ustedes, yo les pongo un ojo, ¿qué significaría? Profe, ¿significaría sospechoso? Ya, miren, sospechoso. O Hans nos dice Profe, que les extraña. digamos algo como te observo, ojo.
Ya, ojo, te Profe, observo. me Ya, si lo costó. vemos desde ese punto, Astrid, me estarías diciendo, es como si estuviera advirtiéndote algo, ¿no ves? Ojo. Y ya sería ojo. Miren, la intención en cuanto a ese emoji, porque es un emoji, tiende a ser distinto, da distintos significados según las personas, ¿ya? Para algunos puede ser que me está mirando, me está observando, o sea, que estoy bajo su mira. O bien, como tú dices, una advertencia, ojito con lo que haces. ¿No ve? Muy bien. O necesito, otros me decían a mí que significa que veas lo que he hecho. ¿Ya? Ahora bien, estos ejemplos de emojis los vamos a averiguar. Vamos a hacer nuestra encuesta. ¿Ya? Pero esperen. Veamos ahora qué tipos de comunicación no verbal existen. Dice, la gestualidad. Todos conocen a los tres monitos, ¿no ve? El que se tapa la boca, los oídos y los ojos. ¿Qué significa? El de los oídos yo creo que dice que no te va a escuchar. Sí, Sofía, el primero, el que se tapa los ojos, no quiere ver. no quiere ver, no quiere escuchar. Hans, El tercero sería Word. Para mí sería tapándose la boca, callándose, que no te va a ya, decir nada. no nos va a decir nada. Daniela, El segundo sería que no va a escuchar, el primero que no quiere ver y el tercero que no quiere hablar. ya. Milenka, Profe, sería, no veo, no escucho, no hablo. ya. Andrea, Profe, yo creo que sería no ver, no escucho y perdón, me equivoqué al hablar, nada más. Porque ya. yo igual así. Yuri, Yo creo que el segundo es no escucho. no escucho ya. Y por último, Aide. Bueno, profe, yo creo que quiere decir no quiero o no puedo ver, escuchar y hablar. Ya. Muy bien. Los tres monitos clásicos que dicen es no oigo, no escucho, no hablo. ¿A razón de qué? Puede ser estos monitos se los he utilizado, por ejemplo, para indicar que muchas veces las personas ante situaciones conflictivas prefieren tomar una de estas actitudes, ¿no? Ahora, veamos con lo que nos dice los tipos de comunicación no verbal. Dice la gestualidad, los movimientos de las manos, de las extremidades, todas o desplazamientos de la cabeza, que pueden ser más o menos complejos y más o menos específicos de acuerdo a la intención. A menudo los usamos junto con el lenguaje como una forma de acompañamiento para lograr mayor precisión. Por ejemplo, puedo mover así, ¿no? Mis cejas. Cuando alguien está hablando y mueve sus cejas, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice? Estamos en una conversación y alguien mueve así sus cejas cuando está hablando. ¿Qué significa? Nadie, nunca ha movido. Profe, si las mueves hacia arriba es que estás sorprendido. Ya, a ver, Hans. Yo digo es para llamar la atención. Esa es mi Ya, teoría. ya, esa es tu teoría. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora dice las expresiones faciales. Existe en el ser humano cierto condicionamiento congénito que nos permite reconocer las expresiones faciales desde edades bien muy tempranas. Una sonrisa, el ceño fruncido, una cara rabiosa, toda una gama de emociones que expresan de manera más o menos instintiva en nuestro semblante. ¿No ven? Es por eso que a veces incluso hay cuando a alguien le dicen, ¿estás bien? Y la otra persona responde, sí. Y he escuchado incluso diciendo, oh, sí, pero avísale a tu cara. En una forma de satirizar el lenguaje, ¿no? Entonces, quiere decir que me está diciendo una cosa,
pero con la expresión que mantiene en el rostro me está diciendo otra. ¿Ya? La postura corporal dice, dependiendo de cómo posicionemos el cuerpo, también vamos a poder transmitir emociones, sensaciones o inspirar en el otro cierto sentir. Esto también tiene reminiscencias evolutivas que asocian el tamaño a la fuerza, la sumisión al abatimiento. Muchos animales se comunican de esta manera. ¿Ya? Ahora bien, ustedes dirán, pero ¿cómo? En la postura corporal. Cuando uno está triste, ¿cuál es la postura que suele utilizar? ¿Agachado? Agachado. A ver, dime, Milenka. Profe, sería bajar la cabeza. Bajar la cabeza, ¿ya? A ver, ¿quién más? Hans. Estando agachando, mirando hacia abajo y reflexionando, poniendo sus brazos en sus Dice, ¿no? manos. Eso, agachado, con la cabizbajo, ¿no? Con la cabeza hacia abajo. Y si estamos echados, ¿cuál sería la posición? Profe, de costado. De costado, De ya. costado. Profe, hay muchas formas para echarse, de costado, de panza, de espalda. Sí, pues yo sé que hay muchas posiciones, pero cuando estamos tristes, ¿dónde nos echamos de panza? Profe, nos echamos de costado y nos vamos a un rincón, nada más. Ya, muy bien, a un rincón, dicen, muy bien. Aide, Profe, de bolita. ya, de bolita, sí, ¿no ve? Intentamos hacernos así, uy, de bolita, a ver cómo dicen. Hans, Se sienten y se hace como una bolita y están sentados en un rincón. en un rincón. Astrid, Profe, se hacen bolita y se tapan con la cama. con la cama. Génesis, por último. Profe, yo quería decir, así de costado se tapan la cara, todo, y hay veces empiezan a llorar cuando se sienten muy tristes. Muy tristes, ¿no ve? Y a excepción de que, miren, la postura, por ejemplo, en esta parte cuando estamos tristes intentamos encogernos así, como para darnos nosotros mismos consuelo. Pero cuando estamos alegres, ¡puf! ¿No ves? Saltamos, estiramos los brazos. Miren, entonces miren la postura, cómo puede ser un elemento de comunicación. ¿Listo? Y con eso hemos terminado nuestra primera unidad